Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedan estar acompañándonos en este momento, un momento en el cual venimos a reunirnos como hermanos en una sola fe. Aunque cada uno esté en sus hogares, en sus casas, creemos que el Espíritu Santo, aquel que mora en nosotros, es el único que nos mantiene unidos en un solo sentir. Así que yo quiero invitarte en esta mañana a que dispongas tu corazón ahí donde estás para este servicio, para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para bendecir y glorificar su nombre y recibir también esa palabra que yo sé y creo que el Señor tiene en esta mañana para tu vida. Quiero invitarte ahí donde estás a que inclines tu rostro, prepares completa y absolutamente tu corazón. Amado, hermoso y precioso Padre Celestial, hoy estamos aquí y queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de venir, Señor, de venir delante de tu presencia, de exaltar tu nombre, de glorificarte, Señor. Y hoy venimos delante de ti, hoy derramamos todo nuestro corazón delante de ti, clamando y suplicando para que seas tú, Señor, recibiendo nuestra alabanza, para que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, obrando en cada vida, en cada mente, en cada alma, en cada corazón, en cada espíritu, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor. Sea tu Espíritu, Señor, obrando con poder, obrando sanidades, obrando milagros, obrando restauración, quitando todas las cargas, Señor, purificando y limpiando todo nuestro ser conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Seas tú obrando en cada persona que está allí, Señor. Seas tú tocando, seas tú ministrando. Ven, Espíritu de Dios, y haz tu obra maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, tú puedas declarar y levantar esta canción, cantarla como un clamor al Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor, grande en misericordia, grande en poder, grande en verdad, Señor, porque por ti existe todo lo que vemos hoy, los cielos, la tierra, Señor, todas las maravillas, Señor, son obra tuya y nosotros nos deleitamos y nos gozamos y creemos hoy, Padre, que tú eres un Dios poderoso y maravilloso. Y sabes, una de las verdades más maravillosas de la cual podemos tener plena convicción es que Cristo venció en la cruz y que esa victoria en la cruz es hoy nuestra victoria. Por la victoria de Cristo, hoy nosotros podemos ser victoriosos y tener la certeza de que no importa cuán imposible parezca aquellos anhelos, deseos, sueños, milagros
que hay en nuestro corazón. No hay nada difícil para nuestro Dios, porque Él venció y por Él hoy somos más que vencedores. Así que yo quiero invitarte a que cantes conmigo esta canción, a que la declares con todo tu corazón. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Padre, hoy creemos y hoy tenemos la completa convicción, Señor, de que esa montaña que se ha levantado, Señor, esa montaña, aquello que parece imposible, Padre, hoy en el nombre de Jesús se mueve por la fe, por tu poder, Señor, porque nosotros creemos en ti, creemos que somos tus hijos, que tú tienes cuidado de nosotros y que en tu voluntad ese imposible se hará posible en Cristo Jesús. Amén. Y quiero hoy compartirte este salmo. Y dice en el Salmo 3, es un salmo que decía y que escribió el rey David cuando huía de su hijo Absalón. Y dice: oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y si hoy, y si tú tienes adversarios, si hay personas que se han levantado, yo quiero en esta mañana que tú creas esta palabra. Y dice: muchos son los que dicen, no hay para él salvación. Dice: mas tú,
oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Así que yo te invito a que tú creas, porque no importa lo que a tu alrededor se haya levantado, el Señor es tu escudo, el Señor es que te levanta, el Señor es aquel que no te dejará en vergüenza. Y el salmista dice: no temeré a 10,000 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Dice: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú, oh Dios, eres nuestro Dios. Tú eres la salvación, Señor. De ti proviene nuestra esperanza, oh Dios. Así que yo te invito a que tú te levantes, clames, porque no importa, Dios está contigo. El poderoso de Israel va delante de ti, cuida de ti. No importa si se levantaren 10,000 personas en contra tuya, Él está contigo. Él te levanta y Él te sostiene en Cristo Jesús. Amén. Así que declara esta canción con todo tu corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Vamos, declara, canta al Señor, cree y dile al Señor: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú
esperanza hoy de que tú eres nuestro escudo, de que tú eres nuestra fortaleza, de que tú eres, Señor, nuestra esperanza y que en ti, en Cristo, Señor, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos gozamos en esta mañana por esta alabanza, este tiempo de oración tan maravilloso. Doy la bienvenida a las personas que se están conectando hasta este momento. Es un placer que nos acompañen, es un gozo. Aquellos que nos acompañan por primera vez, por segunda vez, sean bienvenidos. Nos alegra que hagan parte de la familia de Semilla de Reino, una familia en la fe, y creo y sé que hoy Dios tiene una palabra hermosa para tu vida, una palabra que hablará directamente a lo más profundo de tu corazón. Solo tienes que disponerte para recibir esta palabra. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita. Recuerda que somos Semilla de Reino, Iglesia Cristiana. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. Allí estamos publicando un contenido supremamente maravilloso. También quiero extender la invitación tanto a los hombres como a las mujeres a que nos acompañen a un tiempo de estudio de la palabra supremamente edificante. Andrés está encargado de Esforzados y Valientes, que es el tiempo de los hombres, y yo estoy encargada de dirigir Entre Nosotras, que es el tiempo de las mujeres, todos los sábados a las 4 de la tarde. Si desean más información, la estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Les animo también a que comenten, a que le den me gusta a este video y lo compartan con toda su familia y amigos. De este modo les dejo con Andrés Rojas, quien es el encargado de la palabra el día de hoy. Iglesia, muy buenos días, qué bendición que nos puedan estar acompañando desde allá la comodidad de sus hogares, el poder estar aquí en esta mañana compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Hoy Dios nos ha preparado un lindo mensaje que será de gran edificación para tu vida y como lo fue para mi vida. Pero antes vamos a hacer una oración y que sea Dios direccionando, que sea su Espíritu Santo dándonos sabiduría, entendimiento y discernimiento para que podamos entender su palabra. Así que te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú has tenido misericordia de todos nosotros, Señor, porque eso nos has permitido estar reunidos como familia en Cristo, Señor, para poder exponer tu palabra, para poder entenderla, para poder ser edificados, consolados y exhortados, Señor. Y yo te pido que me uses a mí como instrumento de bendición para todas las personas que se encuentran allá en sus hogares, Señor. Y que este mensaje nos deje una gran enseñanza para nuestras vidas y que nos ayude a caminar cada día más en ese propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Me encomiendo en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, yo he titulado el mensaje de esta mañana, No hagas alianzas con Satanás. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho alianzas en los cuales hemos salido favorecidos, donde hemos salido victoriosos, donde hemos salido ganando, ya sea en una negociación, ya sea cuando conocemos a una buena muchacha y somos novio de esa muchacha, o cuando nos casamos y salimos ganando una buena mujer, como dice Proverbios 31, esa mujer que edifica su casa. Ya sea cualquier alianza que hayamos hecho en cualquier índole, muchas veces salimos ganando, pero también hay situaciones y hay alianzas en donde
nuestras decisiones nos han llevado a cometer errores que nos terminan lamentando y terminamos sufriendo. Y no solo eso, arrastramos nuestra vida y arrastramos a las personas que nos rodean. Y eso es lo que nos va a enseñar la palabra en esta mañana. La palabra en esta mañana nos va a enseñar el peligro y las consecuencias de hacer alianzas cuando están fuera de la voluntad de Dios. Pero también nos va a enseñar el secreto para salir victoriosos y favorecidos en aquella alianza que podamos hacer en cualquier momento determinado de la vida, ¿sí? Y eso es lo que nos va a enseñar en este momento su palabra. Quiero que me acompañes. Hoy vamos a leer el libro de Josué capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 27. Pero antes de empezar la lectura, quiero hablarles un poco acerca del contexto para que entendamos un poco qué es lo que está sucediendo en este texto. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la problemática que gira en torno a la situación que vamos a leer, a los versículos que vamos a leer en esta mañana? Para este momento, Moisés, el gran líder de Israel, ya había muerto y había delegado a su fiel servidor Josué para que entrara, poseyera y conquistara la tierra de Canaán, esa tierra prometida que Dios le había prometido generaciones pasadas al pueblo de Israel. Para este tiempo donde nos encontramos en esta mañana, en esta lectura, Josué ya había ganado un renombre y una fama, no solo él, sino toda la nación de Israel, porque acababan de vencer a dos grandes ciudades. La primera fue Jericó y la segunda fue Jai, dos ciudades que eran mucho más grandes y mucho más poderosas que la nación de Israel. Y el texto comienza diciendo que esa fama, que todas esas conquistas, esas dos conquistas que habían hecho la nación de Israel, llegaron a oídos de las demás naciones vecinas que se encontraban en esta región de Canaán. Y así comienza el versículo 1. Y mira lo que dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la tierra del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y jebuseos, y se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Aquí vemos que las naciones vecinas, y aquí menciona todas las tribus y todas las ciudades que se encontraban morando en esa tierra, ellos dicen que se encontraban en las montañas, en los llanos y también en las costas del mar grande. Ese mar grande es el mar Mediterráneo y dice delante del Líbano, porque el Líbano es lindante con el mar Mediterráneo. Y se encontraban ahí en todas esas regiones ubicadas. Y al ver que la nación de Israel había conquistado a Jericó y a Jai, ellos dice que se concertaron para pelear, o sea, iban a reunirse para hacerle frente a la nación de Israel, porque vieron que una sola ciudad no podía contra esta nación que venía conquistando, que venía expulsando a todas estas tribus que se encontraban en esta región. Ellos tenían la orden, la nación de Israel ya tenía la orden de que no podían negociar ni hacer ningún tipo de pacto, ningún tipo de alianza con estas tribus, ¿sí? Y de pronto tú dirás, pero Dios, ¿por qué quería hacer un genocidio? Porque básicamente lo que Dios le pidió a la nación de Israel era exterminar a estas tribus. ¿Por qué? Aparentemente pareciera que Dios fuera un sanguinario al generar toda esa muerte que se había generado. Y muchas veces las personas han malinterpretado todos estos textos y por eso terminan desviándose. Primero, estas naciones eran naciones paganas, idólatras, moralmente estaban muy mal. Y Dios había usado a la nación de Israel como instrumento para ejecutar un juicio sobre estas naciones. Como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Dios fue paciente con todas estas naciones, pero al ver que ellos pasaron el umbral de pecado, Dios escogió a la nación de Israel y ese fue el instrumento que Dios usó para exterminar a estas tribus.
Y no era que Dios quisiera pelear con todo el mundo y que solamente Israel era el escogido. Solamente eran los pueblos que se encontraban en esta región de Canaán. A las otras naciones, las que hacían parte exterior de la tierra de Canaán, Dios les dice a la nación de Israel, hagan paz con ellos. ¿Sí? Israel podía hacer paz, solamente el juicio venía sobre estas tribus que se encontraban. Algo que quiero resaltar es que en el Antiguo Testamento las batallas, las guerras eran físicas, era de hombre contra hombre, sí, eran batallas de nación contra nación. Pero ya vemos que en el Nuevo Testamento cambia la guerra y la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Efesios 6 que ahora nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu vecino, no es contra tu hermano, no es contra mi amigo, es contra principados, contra potestades que están en las regiones celestes, ¿sí? Pero independientemente si estamos en el Antiguo o el Nuevo Testamento, Satanás siempre ha estado detrás de todas esas luchas que enfrentamos nosotros y que enfrentaron estas personas de esa generación. ¿Por qué? Porque Satanás siempre influenciaba a esas naciones y ver que el pueblo escogido de Dios empezaba a conquistar, Satanás empezaba a hablarles al oído a estas naciones y a impedir el propósito de Dios que se cumpliera en la nación de Israel. ¿Sí? Algo que vemos también es que si miramos estos pueblos, dice que se reunieron, se concertaron. Básicamente ellos estaban buscando la ayuda humana, terrenal. Esa ayuda que muchas veces las personas toman. Ellos buscaban aliados entre sí, a pesar de que cada una de esas tribus tenía sus diferencias, pero al ver que se levanta una nación poderosa, que tenía como aliado a Dios, era el único aliado que tenía la nación de Israel, mientras que estas naciones buscaban sus aliados los más cercanos y humanamente. Esto también nos enseña que cuando hacemos una alianza o nos unimos con Dios, la victoria está garantizada. Y cuando nosotros buscamos hacer alianzas con el hombre, déjame decirte que probablemente pueda ser que estés cometiendo un error y termines lamentándote más adelante. ¿Sí? Cuando los ataques de Satanás no son efectivos, vemos también algo que nos enseña este versículo. Cuando tú empiezas a caminar con Dios y empiezas a ganar victorias espirituales, ¿qué hace Satanás? Satanás se une con más demonios para levantar situaciones, para generar resistencia. Se levantan problemas de donde no sabemos de dónde vienen, pero se levantan problemas. Y Satanás usa todo eso para generar resistencia, para que nosotros volvamos atrás, para que nosotros tengamos miedo de él y de esas cosas que se levantan, esos gigantes. Porque si miramos, estas naciones eran más fuertes que la nación de Israel. Pero Dios les dice, no temáis porque yo voy con ustedes. Y si miramos todo el libro de Josué, pareciera que no fuera la nación de Israel la que luchara con estas naciones, sino que Dios iba adelante como poderoso gigante, luchando. Hay una ocasión donde la nación de Israel no hace absolutamente nada y dice que Dios mandó granizo para destruir a una de estas naciones. Mandó piedras del cielo para derrumbar el poderío de estas naciones. Básicamente, si analizamos hoy en día, cuando nosotros tenemos esa alianza con Dios, Él va como poderoso gigante librando esas batallas con nosotros. Y cuando vemos eso, nuestra fe aumenta, nuestra fe crece y empezamos a creer más y más en Dios. ¿Sí? Otra de las formas que Satanás va a usar en nuestra contra, no siempre es la lucha frontal, directa contra nosotros. También Satanás tiene otras estrategias para lograr sus cometidos. Y vemos que él usa también una táctica que es la astucia, es un ataque indirecto, es un ataque que podemos decir va por las curvas, por los lados, pero si miramos el propósito es el mismo, es destruir. Y mira lo que dice el versículo 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Aquí vemos algo.
hay como un contraste. Primero dice que todas esas tribus se reunieron para luchar contra Israel, pero dice, más los moradores de Gabaón, o sea, había otra tribu, ¿sí?, que dice que se levantó, pero ahora no confrontando, sino a través de la astucia. Ellos querían buscar la diplomacia, ellos querían buscar la paz con Israel, ¿sí?, a través de la astucia. Ellos querían engañar porque ellos sabían lo que se les venía. Ellos sabían que Israel había atacado y había vencido a Jericó y a Jai, y los siguientes eran ellos. Entonces, ¿qué buscaban estos de Gabaón? Buscaban a través de la astucia engañar al pueblo de Israel para salvar sus propias vidas. ¿Esto no fue lo mismo que hizo la serpiente en el Edén? Cuando a través de la astucia, dice que la serpiente era astuta, y a través de la astucia engañó a Eva para que pecara y desobedeciera y se truncara todo un propósito de Dios. Muchas veces Satanás no se presenta como ese espanto, como ese ogro, como nos lo presentan las películas en Hollywood. Satanás también, la palabra de Dios dice que Satanás también se disfraza como ángel de luz. Y él tiene muchas facetas. Él no necesita confrontarnos, generarnos miedo a través de una confrontación directa. Él también usa la astucia, la persuasión. ¿Para qué? Para lograr sus cometidos. ¿Y qué es la astucia? La astucia es una habilidad que se puede usar para engañar cuando se usa hacia lo malo. Pero también la astucia se puede usar para lo bueno. O sea, la astucia en sí no es buena ni mala, sino depende del corazón humano. Porque Jesús les dijo a sus discípulos, sean mansos como palomas y astutos como la serpiente. Y no era que Jesús estuviera refiriendo a la serpiente del Edén, porque obviamente Jesús no iba a poner de comparación a Satanás. Lo que Jesús estaba queriendo decir a sus discípulos es que analizaran cómo es una paloma y cómo es una serpiente, esos atributos que ellos tienen. Si miramos, la serpiente es cautelosa, es prudente, es astuta, ¿sí? Y la paloma es mansa. Entonces vemos que la astucia, cuando se usa en coherencia, en alineación con la justicia de Dios, se puede usar para grandes cosas, porque lo que Jesús quería era que sus discípulos usaran la astucia para que salieran bien librados de cualquier situación que se presentara. La astucia también es la habilidad de poder entender y comprender cualquier situación en un momento determinado. Si podemos analizar la astucia, también se puede usar para utilizarla llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje del Evangelio. Podemos ser astutos de saber cómo vamos a abordar a cierta persona. La astucia también se puede usar en una negociación, se puede usar en una discusión de cualquier relación, de cualquier índole, ya sea familiar, sentimental, ¿sí? Entonces uno puede ser muy astuto. También la astucia se puede usar en cualquier disciplina deportiva. Un entrenador puede usar la astucia para ganar ya sea cualquier partido o situación que se presente. Entonces vemos que la astucia puede estar en cualquier esfera de la sociedad en la cual nos encontremos. ¿Cómo es de importante? Y yo pienso que la astucia va de la mano con la sabiduría y la inteligencia. Y pidámosle a Dios mucha sabiduría e inteligencia, porque la palabra de Dios dice que la sabiduría y la inteligencia es como el oro y es como la plata. Y la astucia nos permite entender todo ese tipo de situaciones y salir favorecidos en medio de cualquier situación que se pueda presentar en nuestras vidas. Y volviendo otra vez al texto, el versículo 4 y 5 empieza a describir cuál fue la estrategia que estos gabaonitas usaron para engañar a la nación de Israel. Mira lo que dice el versículo 4. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Aquí vemos que ellos se fingieron ser embajadores de una tierra lejana. ¿Y cuál fue el instrumento de demostrar que venían de lejos? ¿Cómo? Usando esos trapos viejos, ese cuero de vino. Sabemos que en esa época habían odres donde se echaba el vino. Esos odres eran a base de cuero de animal.
Y dice que usaron esa ropa, esos zapatos estaban remendados. Esa fue la estrategia que ellos usaron. ¿Y cuál era el motivo? ¿Cuál era la intención de usar toda esa estrategia, esa actuación? Porque básicamente fue una actuación, haciéndose pasar por embajadores que venían de lejos. Me lo imagino así como en esas películas cuando vemos en el Medio Oriente, con esas calles polvorientas, cuando vemos con esas túnicas envejecidas, con esos rostros que vienen quemados del sol. Así me imagino esa escena. Y dice que llegaron delante de ellos. ¿Y cuál era la intención? Tocar las emociones de Josué y de Israel. Querían tocar su corazón, como sucede en la publicidad. Cuando una publicidad es buena, siempre va a buscar tocar las emociones. Y si esa publicidad toca esas emociones, esa publicidad se vuelve efectiva. Lo mismo estaban haciendo estos hombres de Gabaón. Ellos querían despertar en Josué la compasión, la misericordia, el dolor. ¿Y cómo? A través de la miseria, de la escasez, de la debilidad, de la fragilidad en la cual ellos estaban fingiendo a raíz de ese viaje tan largo que supuestamente ellos habían tenido. Algo que también podemos entender, ya pasando al plano espiritual a nuestros días, es que Satanás también tiene sus embajadores. Satanás usa a personas que buscan dañar el propósito de nuestras vidas. Hay personas que son enviadas de Satanás, embajadores que van a buscar destruir. ¿Destruir qué? Nuestra familia, nuestra personalidad, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestro noviazgo, nuestro matrimonio, etc. Satanás vino a eso. Y hay personas que se camuflan, hay personas que son embajadores, y esas personas pueden ser un vecino, un amigo, un familiar. Cualquier persona puede ser ese embajador. ¿Cómo es de importante nosotros poder identificar a esas personas que se nos van acercando a nuestras vidas? Y más abajo vamos a ver de qué forma podemos tener la sabiduría para poder identificar a toda persona que llega a nuestras vidas, por más bueno que parezca. Algo que debemos analizar también es que los hijos de Israel empezaron a creerle todo lo que ellos habían hecho, ¿sí? Si miramos cuando se levanta esas personas, esos embajadores que vienen camuflados, ¿cuántos hogares no han sido destruidos? Ya sea por el chisme de un vecino o por un amigo, o que hay de esos amigos que les gusta la novia del amigo e intenta hacerle ver cosas a la novia del amigo para que terminen, y después de un tiempo él termine conquistando a esa persona. ¿Cuántas personas no han salido de una empresa porque se confabulan, porque empiezan a hacer una conspiración, porque se levantan personas que al principio parecían buenas personas, que nos sonreían y que eran amables, pero después de un tiempo terminan convirtiéndose en otra persona completamente diferente? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos alianzas? En el caso de un hombre que quiere buscar una novia y hace alianza con una mujer que al principio parecía dulce, se reía de los chistes, era muy amable, pero después de un tiempo empieza a ver la verdadera faceta que esta persona guardaba en su corazón. ¿Cuántos hombres no se han casado con mujeres o mujeres con hombres que muchas veces también se levantaron embajadores de Dios para decirle: mira, no te cases por él toma, él es agresivo, él hace esto, él es mujeriego, no te cases con él? Y muchas veces nos dejamos llevar, como Josué y como Israel lo hicieron, por las emociones, por los sentimientos, y terminamos a hacer una alianza que va a ser para toda la vida. Y muchas veces esas personas terminan lamentándose por haber hecho ese pacto matrimonial con esa persona. Miremos el versículo 6 que nos sigue contando la historia. Y dice: y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Dice que se acercaron donde estaban ellos y le dijeron a él y a los hijos de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros.
Esta es una palabra que se va a usar mucho, alianza. Eso era lo que ellos querían hacer con la nación de Israel. Y dice, y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Vemos que los de Gabaón, que eran una tribu de los heveos, ellos querían hacer alianza, querían hacer un pacto. ¿Por qué? Porque ellos querían guardar y proteger su vida. Ellos no querían morir como Jericó y como Jai. Ellos querían buscar preservar a través de la astucia del engaño, salvar sus vidas. Pero sabemos que la nación de Israel tenía la orden directa por Dios de que no podían hacer ninguna alianza, ningún pacto con esta nación, ¿sí? Y eso es lo que quiere el enemigo en nuestras vidas. Así como estas personas querían salvar sus vidas, muchas veces nosotros, cuando empezamos a caminar con Dios y empezamos a dejar toda clase de hábitos, la forma en la que hablamos, en la que nos expresamos, en la que pensamos, muchas veces Satanás quiere mantener vivo ese hábito, ese pecado oculto, esa situación que nos contamina, porque el pecado hay que eliminarlo de raíz. Y si miramos todas estas luchas del Antiguo Testamento, es un reflejo de la lucha que nosotros tenemos que librar hoy en día, ¿sí? Dios quería que la tierra de Canaán estuviera limpia de cualquier tribu pagana. ¿Por qué? Porque sabían que si ellos permitían que quedaran vivos, más adelante podrían ser contaminados con la idolatría de esta nación, con la cultura y con todas las prácticas que estas naciones hacían. Y por eso Dios, cuando empezamos a caminar, Él quiere que nosotros empecemos a desarraigar, a limpiarnos de todos esos pecados que nos contaminan. Y tenemos que erradicarlos y, como dice la palabra, haced morir lo terrenal en vosotros, porque nosotros hemos sido llamados a ser santos. Somos ahora como ese pueblo de Dios que hemos sido apartados. Y podríamos decir de una forma simbólica que este cuerpo hay que conquistarlo para la gloria de Dios, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y vemos que, volviendo al tema de los embajadores, muchas veces cuando también estamos dejando situaciones, también se van a levantar esos embajadores que, si de pronto yo tengo una novia, se levanta una embajadora, una persona, y muchas veces terminamos coqueteando, consintiendo, nos hablan al oído y empezamos a caer, a ser persuadidos, a negociar, a hacer esas alianzas que no nos convienen. Del mismo modo, una esposa, un esposo. Cuando empezamos, tal vez, si veníamos diciendo mentiras, Satanás empieza a colocar y hacer ver ese pecado como no tan fuerte. ¿Sí? Es persuasivo. Satanás empieza a decir, si ya no quiero mentir, no, pero miente, es una mentira piadosa. ¿Sí? Si de pronto tú en el trabajo hacías negocios turbios, si hacías negocios que no estaban bajo la justicia de Dios, Satanás muchas veces puede mandar personas que empiezan a persuadir para que pequemos y desobedezcamos a Dios. ¿Sí? Dios sabía que estas personas, que la nación de Israel podía contaminarse, y por eso no quería que quedara nadie de esas tribus. Mira lo que dice el versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Algo que podemos ver en estos dos versículos es ver cómo ellos reafirman y cimentan más su mentira, acordándoles de batallas antiguas. ¿Por qué no le mencionaron las dos batallas que habían tenido más recientes, las de Jericó y las de Jai? Porque sabían que si hablaban de esas dos victorias se iban a delatar, porque se daban cuenta que eran vecinos y que sabían de batallas cercanas.
Porque si miramos las batallas con Egipto, que fue cuando Moisés sacó de la esclavitud a Israel, y también las batallas que tuvieron del otro lado del Jordán, fueron batallas hechas por Moisés, no por Josué, eran batallas antiguas. Entonces eso reafirmaba que venían de lejos como embajadores. Del versículo 11 al versículo 13, ahí quiero que lo leas en tu casa, no lo vamos a leer porque la lectura es muy extensa. Vas a ver cómo ellos explican a detalle cómo fueron enviados por los ancianos y que les dieron un pan que venía fresco, y al llegar a la tierra donde se encontraban los de Israel llegó mohoso, y igual las prendas y las túnicas que llevaban también se fueron envejeciendo a través del camino. Quiero centrarme en el 14, porque el 14 para mí creo que es el versículo más importante, donde se ve cuál es la raíz de su pecado. ¿Por qué fue que ellos cayeron en la mentira y en esta trampa que le habían hecho los de Gabaón? Mira el versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron con Jehová. ¿Cómo es de fácil? El versículo 14 nos muestra cómo es de fácil hacer una alianza con Satanás, y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no consultamos con Dios. ¿Sí? Y esa es una de las razones por las cuales nosotros hacemos pactos, alianzas, negocios, situaciones, porque nunca consultamos a Dios. Siempre creemos que lo que estamos haciendo es bueno para nuestras vidas, y cuando no consultamos a Dios, ahí es cuando vemos la consecuencia. Aunque todo parezca muy bueno, aunque todo se ajuste dentro de la justicia de Dios, así sea que la injusticia se disfrace de justicia, así sea que yo vea que esa persona es muy buena y que necesita ayuda y que se vea piadosa, mira, debemos consultarle todo a Dios, porque como dice la palabra, maldito y engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Y Dios nos advierte de que nosotros no conocemos a la otra persona, su corazón, y nosotros debemos pedirle dirección a Dios en ese tipo de situaciones, porque eso puede ser determinante, ¿sí? Estos hombres se dejaron llevar por sus emociones y sentimientos, ellos se dejaron confiar. Ellos se confiaron por lo que estaban viendo, oyendo y viviendo en ese momento. Ellos vieron a unos hombres que venían frágiles de lejos y se confiaron y tomaron esa decisión sin consultarle a Dios, y más adelante vemos que eso tuvo sus consecuencias. ¿Sí? ¿Y qué es consultar a Dios? Porque ellos no le consultaron. Consultar a Dios es orar. Buscar a Dios en oración, en la intimidad, hablar con Él, preguntarle, Señor, este negocio me conviene, esta mujer me conviene, esta situación me conviene, esta alianza con este hermano, con este amigo, con este familiar, ¿me conviene? Empieza a preguntarle todas esas cosas a Dios. Como dice Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice la palabra, porque eso definirá si fracasamos o salimos victoriosos en medio del intento. Del versículo 15 al versículo 9 vemos cómo Josué y los príncipes de Israel hacen alianza y la celebran. Y mira lo que dice el versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Es increíble, lo que ellos habían hecho era algo grave, era algo terrible. ¿Por qué? Porque primero en el 14 no consultaron a Dios, tomaron de la provisión de ellos, hicieron alianza, la celebraron, no los pudieron matar porque dice que los príncipes de Israel habían jurado. Y Dios en Levítico 5, capítulo 27, capítulo 28, les recuerda a ustedes cualquier juramento que hagan en mi nombre, tienen que cumplirlo. Y como ellos habían jurado, no podían matarlos. O sea, era muy grave, ¿sí? En el Antiguo Testamento se podía jurar por Dios, ya en el Nuevo Testamento cambia completamente. Jesús dijo, no juréis por Dios.
que tu sí sea sí y que tu no sea no. Mira lo que nos sigue contando la historia. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Sifra, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron a los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. No me imagino cómo hubiera sido la cara y la sorpresa de ellos al ver de que pasados 3 días se dieron cuenta que eran sus vecinos cuando llegaron a las ciudades de ellos. No me imagino la rabia, la indignación de ellos, la impotencia de ver el pecado que habían cometido. Habían jurado que no los iban a matar cuando ellos tenían la orden de no hacer ninguna alianza con estos pueblos, ¿sí? Y vemos también cómo el pueblo murmuró contra ellos. Esto es algo que pasa y es algo muy característico que pasa en las empresas, en la familia y aún tristemente en las iglesias. Que el líder, que las cabezas o que la cabeza de cierta institución, cuando comete un error, siempre se van a levantar las personas que van a murmurar, que van a levantar ese dedo señalador. Es triste, ¿sí? Y nosotros como iglesia no estamos exentos a cometer errores. Por eso les invito a que oren por todos nosotros, ¿sí? Porque somos humanos y nosotros también oramos para que sea Dios guiándonos en cada decisión que tomemos. Y yo les pido que oren por nosotros cada vez que se vayan a tomar decisiones importantes para el ministerio. Y bueno, tristemente sucede eso en toda institución y no debe ser así, porque ¿dónde está el amor de Dios? ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 21. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, y concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Este rol que ellos le habían dado los príncipes se encuentra en el versículo 23, versículo 21 y versículo 27. ¿Sí? Entonces no vamos a ahondar por eso, sino quiero más bien centrarme en el versículo 24, que hay un gran tesoro y una gran verdad para la vida, para la tuya y para la mía, a la hora de caminar con Jesús. Dice versículo 24: y ellos respondieron a Josué y dijeron: como le fue dado a entender a sus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que os había de destruir a todos los moradores de la tierra de delante de vosotros, y por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Si vemos aquí, ellos buscaban justificar su engaño a través de diciéndoles a ellos que porque ellos conocían el juicio que Dios iba a traer sobre ellos, ellos justificaron eso, ¿sí? Ellos sabían qué era lo que Dios, cuál era ese juicio que iba Dios a traer sobre estos pueblos. Y así no hace también Satanás. Satanás conoce cuál va a ser su futuro. Satanás sabe cuál va a ser su final, que va a ser condenado por toda la eternidad. Y él va a buscar engañarnos, va a impedir, estorbar y frustrar el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Si miramos las consecuencias de este pecado, no se ven en los últimos versículos, porque los versículos terminan hablando de que Moisés los maldice y les delega esa labor de ser aguadores y leñadores para el servicio del templo y para la nación de Israel. Pero las consecuencias se vieron fue generaciones después, porque los de Gabaón se establecieron ahí, no murieron, pero ellos siguieron con su idolatría, con sus costumbres, con su inmoralidad, con todo ese pecado. Y vemos más adelante cómo generaciones después adoptaron los ídolos, la cultura y todas esas cosas, esas prácticas que estos pueblos tenían.
Y por eso vino el juicio ahora no contra las naciones, sino contra la misma nación de Israel por ser desobedientes, por adoptar todas esas prácticas que no debían adoptar. Y por eso es que Dios manda, más o menos unos 450 años después, el juicio utilizando a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para sitiar a Jerusalén y destruye el templo y destruye las murallas. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 6:4: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Nosotros no podemos hacer alianzas con personas que no conozcan de Dios, ¿sí? No podemos unirnos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? Entonces, no podemos unirnos. Debemos, aunque como te dije antes, aunque todo parezca muy bueno, aunque este negocio parezca muy bueno, aunque esta mujer se vea muy buena, no podemos hacer alianza, porque tarde o temprano veremos las consecuencias de ese pecado, de ese error que cometimos, y frustramos todo un propósito en nuestras vidas. Ya a modo de conclusión, no sé cómo estés tú, si hayas hecho alianzas con algún hombre al casarte, o estés en algún negocio o en alguna alianza que sea difícil de soltarte. Sí, yo te invito a que te arrepientas y que le pidas a Dios perdón. Y Dios, el Dios de paz y el Dios de misericordia, te perdonará, te sacará adelante, te dará nuevas fuerzas y te ayudará a salir adelante. Y en medio de ese error Dios puede convertirlo en bendición. Dios puede revertir todos nuestros errores y ayudarnos a volvernos a redirigir para cumplir ese propósito por el cual Él nos ha llamado. Así que hay esperanza, no te preocupes. No te preocupes, ya sea la situación que estés viviendo, porque Dios siempre puede transformar de lo malo a lo bueno. Y siempre nos dará esa victoria, siempre y cuando nosotros estemos buscándole, siempre y cuando nosotros lo estemos consultando, y siempre y cuando confiemos en Él. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por esta palabra tan linda que nos enseñas cómo es de importante hacer alianzas que estén dentro de tu voluntad. Cómo es de importante y estar pendientes y vigilantes a consultarte, a buscar tu presencia, a que seas tú que direccione nuestros pasos. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y que este texto haya sido de ejemplo para nuestras vidas, y que no cometamos los mismos errores que cometió Josué y que cometió la nación de Israel. Porque sabemos que Satanás envía a sus embajadores que se visten de engaño, se visten como ángeles de luz, se visten de piedad. Y yo te pido, Señor, que nos des el entendimiento para discernir si es que en algún momento vayamos a hacer alguna alianza o algún pacto con alguna persona, ya sea matrimonial, un noviazgo o alguna empresa. Señor, ayúdanos y confiamos en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Yo bendigo a mis hermanos que están allá detrás en sus hogares. Te encomiendo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y les deseo que pasen un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Chao. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invito a que lo compartas y nos sigas en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.